La figura de este ejercicio era de un plano inclinado. Un plano inclinado. Lo hacemos brevemente. Era algo así, ¿verdad? Un plano inclinado. Están llegando tarde algunos a interrumpir. Salazar y Avellaneda. Tomen en cuenta los atrasados. Salazar y Avellaneda, atrasados. A ver, tenemos una caja. Aquí tengo una caja. Esta caja es empujada por fuerzas. Una fuerza desde abajo que empuja. Hay una fuerza de rozamiento. Tenemos un peso. Tenemos una normal. Y tenemos las componentes. Una componente horizontal y una componente vertical. Entonces, estas dos componentes forman un paralelogramo con el peso, ¿no? Tendríamos más o menos el paralelogramo de esta manera. Ok, entonces por aquí tenemos un ángulo. Que es el mismo ángulo que hay acá. Esto es la normal. Este es el peso. Este de aquí es FY. Esta es la fuerza de rozamiento. Esta es la fuerza que se aplica. Y este es FX. Bueno, creo que están todas las indicaciones. Vamos ahora sí a hacer los cálculos. Partimos del criterio de desarrollo, ¿no? Que primero nos pedían el literal A. Nos piden cálculo de la fuerza de rozamiento. Cálculo de la fuerza de rozamiento. Bien, en este literal recordamos que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento U por la fuerza normal. Pero en los datos no tenemos la fuerza normal. Entonces seguimos trabajando en esta fórmula. Fuerza de rozamiento es igual a U por FY, porque la normal tiene el mismo valor que FY. ¿Y qué es FY? Es la componente rectangular del peso, entonces hay que trabajar con el peso. Esto es igual entonces
al coeficiente de rozamiento por el peso multiplicado por el coseno del ángulo, porque está pegadito el ángulo, ¿verdad? Por el coseno del ángulo. Pero el peso es masa por gravedad, entonces queda fuerza de rozamiento igual a U por la masa por la gravedad y por el coseno del ángulo. Bien, al reemplazar con los datos, yo tengo lo siguiente. El valor de U, que sí nos dan 0,2. Por la masa, que sí nos dan 20 kilogramos. ¿Qué más? Por la gravedad, es un valor conocido, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y por el coseno del ángulo, el ángulo nos dicen que vale 30 grados. Bien, de todo eso, pues, si hace las operaciones en la calculadora, voy a tener que la fuerza de rozamiento sale el valor de 33,95. Verifique eso. Otro que llega atrasado, Alvarado. 33,95 Newton. Entonces aquí tengo yo fuerza de rozamiento. Bien. Esa sería una de las respuestas al problema. Pero también hay otro literal, ¿no? En el problema. El literal B. Vamos a hacer en la otra pizarra, pues, literal B. ¿Cómo estamos, Eduardo? Sí, profe, estoy listo. Listo. Literal B. Vamos a colocar por acá literal B. ¿Qué nos piden en el literal B? Nos piden la aceleración. Entonces sería cálculo de la aceleración. Para ello, pues, utilizamos la expresión que dice suma de fuerzas en dirección X es igual a la masa por la aceleración. Esto corresponde a la segunda ley de Newton, ¿no? Segunda ley de Newton. Es lo que estamos trabajando. Ahora, si miramos esto en la figura, estamos hablando en esta dirección, dirección X, o sea, paralela a la superficie del plano inclinado. Esta es la dirección X. Entonces encontramos una fuerza hacia arriba que consideramos positiva
y hay dos fuerzas hacia abajo que son negativas, FR y FX. Entonces la segunda ley dice que hay que trabajar con estas fuerzas en la misma dirección. Dirección hacia arriba positiva, FX hacia abajo negativa y FR hacia abajo negativa. Considerando eso, pues voy a escribir acá lo que corresponde. Entonces sería F, que es la fuerza que empuja la caja positiva, menos FR, que está contrario, por eso negativo, y también la componente del peso Fx, igual a la masa por la aceleración. Como me piden aceleración, tengo que despejar. Aceleración igual, y ahí va una línea de fracción, y escribiría en el numerador toda esta suma algebraica de fuerza, que es F menos FR menos Fx sobre la masa. De todo esto, ¿qué es lo que yo no tengo en los datos? No tengo Fx, entonces necesito Fx. Se necesita Fx. Entonces voy a calcular primero Fx. Entonces Fx va a ser igual al peso por el seno del ángulo, porque es una componente del peso, ¿verdad? Fy trabaja con coseno y Fx trabaja con el seno. Entonces, Fx va a ser igual al peso, que es masa por gravedad, y eso por el seno. Si se reemplaza, pues tendríamos Fx igual a la masa, que es 20 kilogramos, por la gravedad, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Segundos cuadrados hay que escribir ahí. Ya, por el seno de 30 grados. Bueno, ahí haga la operación en la calculadora y le debe salir 98 newton. Bien, eso significa que puedo reemplazar en la aceleración. Entonces vamos a escribir aquí. Entonces, la aceleración resulta. A ver. Volvemos a la fórmula de aceleración.
Ya voy a reemplazar con los valores, ¿no? A ver, F, de acuerdo a los datos, es 150 newton. Vea los datos, ¿no? FR salió 33,95 newton y menos el valor de FX 98 newton. Bien, entonces tendríamos hasta ahí la parte de arriba y la masa que es 20 kilogramos. Entonces la aceleración va a salir en la parte de arriba 18,05 newton dividido para 20 kilogramos nos da, el newton es kilogramos metros sobre segundo cuadrado, entonces se elimina los kilogramos y me va a quedar la unidad de aceleración, metros sobre segundo cuadrado, que me da 0,90. Metros sobre segundos cuadrados. Eso es la aceleración. Podemos decir que esta aceleración está dirigida hacia arriba porque salió positiva, ¿verdad? Entonces aquí podemos decir hacia arriba. Bueno, hasta ahí el problema número 3 solucionado entonces con los dos literales, A y B. ¿Alguna pregunta? Vamos al problema 4. Profe, espere que no termina de copiar. Bueno, ¿alguna pregunta, por favor? Lo he hecho siguiendo un procedimiento paso a paso, dando la explicación para que no exista duda de por qué se hace eso, por qué se registra eso. Son problemas de dinámica translacional, o sea, el cuerpo debe moverse hacia otro punto en línea recta, ¿no? ¿Estamos listos, Eduardo? Avise, por favor. Ya debe estar, Eduardo, ¿no? Listo. Pasamos al siguiente ejercicio. Problema 4. Un vagón
de 10.000 newton de peso es arrastrado sobre una vía horizontal por un caballo de 5.000 newton, sabiendo que la fuerza de rozamiento sobre el vagón es de 1.500 newton, calcular A, la fuerza que debe ejercer el caballo para que el vagón adquiera una velocidad de 10 metros por segundo, los 5 segundos de iniciado el movimiento. Iniciado el movimiento. Literal B, la máxima tensión que debe soportar la cuerda. Bueno, hasta ahí el texto de este problema 4. Bien, vamos a registrar primero los datos. A ver qué datos tengo. Hay un peso de un vagón, llamemos a este peso 1, de 10.000 newton. Hay otro peso 2, este corresponde al caballo, de 5.000 newton. Hay una fuerza de rozamiento de 1.500 newton. ¿Qué más? Va a intervenir la gravedad. $9,8. Tenemos la gravedad. Nos señalan una velocidad inicial. Da a entender que es 0 porque parte de 0.
Hay una velocidad final de 10 metros por segundo. Metros por segundo. Y hay un tiempo de 5 segundos. Bueno, esos serían los datos. Vamos a la figura. La figura hay que construirla leyendo el texto. Entonces hay una línea horizontal, una vía donde va un vagón en línea férrea, ¿no? Entonces trabajamos con una línea férrea y aquí colocamos un vagón. Vamos a suponer que este sea el vagón. El vagón pues tiene sus rueditas. Otra ruedita por acá. Ya, ahí tenemos el vagón. Este vagón va a ser arrastrado por un caballo, dice. Bueno, ustedes son mejor dibujantes, pero voy a tratar de dibujar un caballo. A ver, un caballito. Lo hacemos para acá. Bien, trato de hacerlo lo más didáctico posible a fin de entender esto, ¿no? Un caballito. Entonces aquí tiene una cuerda. Se entiende que esto va a alar en este caso, vagón, ¿no? Va a alar al vagón. Tenemos la idea clara, ¿no? De qué se trata. Bueno, aquí vamos a indicar fuerzas. Vamos a indicar fuerzas. A ver. Tenemos el peso de este vagón.
el peso del caballo. ¿Qué más? Tenemos la normal. La normal. Hay una fuerza de rozamiento. Entonces significa que por aquí hay una fuerza que está rozando con el vagón. Bien. Entonces nos están preguntando la fuerza que debe ejercer el caballo, o sea, va para adelante. Y esta cuerda debe estar tensa. Entonces aquí debe haber una tensión. Una tensión. Vamos a poner las etiquetas. A ver, este sería el peso 1. Este sería el peso 2. Este es la normal 1. Este es la normal 2. Esta es la fuerza que aplica el caballo. Y esta es la tensión de la cuerda. La tensión de la cuerda. Y esta es la fuerza de rozamiento. Ahí está toda la fuerza que interviene. Bueno, espero que se haya comprendido la figura. Vamos a trazar una línea aquí para iniciar con los cálculos. En los cálculos nos piden la fuerza del caballo. Entonces aquí escribimos literal A para hallar F, ¿no? Que es la fuerza del caballo. Utilizamos la suma de fuerzas igual masa por aceleración, que es la segunda ley de Newton. Entonces, como hay dos cuerpos, el vagón y el caballo, para cada uno de ellos hago una ecuación. Entonces aquí tendríamos tensión menos FR igual a la masa 1 por aceleración. Y en el otro caso sería fuerza hacia la derecha menos la tensión igual a la masa 2 por la aceleración. Entonces aquí formaríamos el sistema, ¿no? Luego sumo las dos ecuaciones y al sumar me doy cuenta de lo siguiente, que puedo eliminar esta tensión con esta otra tensión porque la una es positiva y la otra negativa. Y entonces me va a quedar de la primera ecuación menos FR y de la segunda ecuación la letra F. En donde acá
acá veo que se repite la A, que es el factor común. Que multiplica en este caso a M1 más M2. De aquí voy a despejar lo que busco, que es F. F. Alguien está interrumpiendo. Perdón un ratito, déjenme cerrar esto. Ya. Entonces tengo aquí F igual a FR y FR más la aceleración que multiplica a M1 más M2. Bueno, esa fórmula debo aplicar para hallar F. Voy a pasar a otra pizarra. ¿Cómo estamos, Eduardo? Profe, espere que no he terminado de copiar. Vamos a ver por eso de ahí. Bueno, esperamos un minuto. ¿Alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta. Profe, ya. ¿Listo? Bueno, seguimos entonces. Bueno, de esta fórmula, Faltan 3 minutos, profe. sí, solamente explico lo que necesito, porque no vamos a terminar. En esta fórmula, FR yo ya tengo, ¿no? FR está aquí en los datos, miren, 1500 newton. Pero no tengo en los datos la aceleración. Entonces debo calcular aceleración. ¿Cómo calcular la aceleración? Con estos datos que me dan aquí de velocidad y tiempo. Para eso me dan estos datos. Tampoco tengo las masas. Lo que tengo son los pesos. Entonces, como la masa es el peso para la gravedad, yo puedo determinar la masa 1 dividiendo el peso 1 para la gravedad. Y la masa 2, cojo el peso 2 y lo divido para la gravedad. Entonces ya hay completo. Entonces FR ya tengo, la aceleración debo calcular con estos datos de aquí, de velocidad y tiempo, y las masas dividiendo cada peso para la gravedad. Entonces eso lo hacemos en la clase siguiente, porque necesitamos esos cálculos previos antes de hallar la fuerza, ¿no? Necesito tener todos esos valores para poder calcular. Hasta ahí la clase de hoy. Tenemos la grabación.